Suecia es una monarquía constitucional con una forma parlamentaria de gobierno basada en la democracia parlamentaria. Los asuntos de gobierno de Suecia son dirigidos por un gabinete de ministros, el cual es liderado por el primer ministro. El parlamento es unicameral, siendo elegidos los parlamentarios directamente por representación proporcional por legislaturas de 4 años. La tipología sociopolítica de Suecia es el Riksdag, el cual es el parlamento sueco. Este aprueba las leyes, reforma la constitución y nombra al gobierno. En la mayoría de las democracias parlamentarias, el jefe del Estado encarga a un político formar el gobierno. En Suecia, por el contrario, con arreglo al nuevo instrumento de gobierno, esa tarea le fue retirada al rey y pasó a ser del presidente del Riksdag. Para realizar cambios en la Constitución, en virtud del instrumento de gobierno, las enmiendas deben ser aprobadas en 2 ocasiones por el Parlamento, en 2 legislaturas sucesivas, con una elección general a celebrarse en el medio. Por el contrario, México es una república representativa, democrática, federal y laica, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de su Constitución. De acuerdo con esta ley fundamental, la soberanía y el poder público son origen y correspondencia del pueblo, y es éste el que decide ejercerlo a través de un sistema de separación de poderes, presidente, Congreso de la Unión y un poder judicial, depositado en distintas instituciones, cuya cabeza es la Suprema Corte de Justicia. La tipología sociopolítica de México son, de una manera muy similar a la de Suecia, los diputados y senadores, ya que estos son elegidos por los gobernados y representan a estos al momento de la toma de decisiones. Pero, a diferencia del Parlamento sueco, los diputados y senadores solamente ayudan a la toma de decisiones, pero no tienen el veredicto final. Para hablar de la democratización hay que destacar que Suecia es una democracia con un sistema de gobierno parlamentario. Eso significa que todo el poder público emana del pueblo. Las leyes son aprobadas por un parlamento de 349 diputados elegidos por el pueblo cada 4 años. Aquí podemos destacar la primera diferencia, que en México esta Cámara de Diputados tiene una cantidad de 500. Después, hay que mencionar que en Suecia, después de cada elección, el presidente de parlamento presenta propuestas para designar un primer ministro nuevo. También, cada 5 años se realizan las elecciones al Parlamento Europeo, la única institución de la Unión Europea que es elegida de manera directa. Nosotros nos encontramos que las elecciones en el país de México son cada 6 años. Cabe destacar que la democratización en el país de México es un tema que todavía sigue en disputa, dado que se han manifestado ciertos fraudes electorales en las elecciones de los presidentes, generando así que no hay una democracia correcta y que no se tome en cuenta el valor del voto del pueblo. Suecia cuenta con una política exterior feminista. Modelos sociales como el de Suecia son tomados como ejemplo a la hora de desarrollar políticas de igualdad. Para la diplomacia sueca resulta un requisito indispensable fortalecer la posición de las mujeres y acabar con la desigualdad para atender de forma integral asuntos como los conflictos y la globalización. Suecia tiene la tasa de empleo femenino más alta de la Unión Europea con un 78%. Es el país europeo con mayor representación de mujeres en el Parlamento, 44%, y hasta la Iglesia Luterana Sueca está encabezada desde 2013 por una mujer. Se podría pensar que México no cuenta con este nivel de igualdad de género en la política, pero es todo lo contrario. El ámbito donde las reglas de paridad han demostrado mayor efectividad es en el legislativo. Actualmente en México hay 1.113 legisladores locales, de los cuales 546, siendo esto un 49%, son mujeres. Por primera vez en la historia de nuestro país, el Congreso de la Unión está integrado prácticamente por el mismo número de hombres que de mujeres. De 500 curules de la Cámara de Diputados, 241 son ocupados por mujeres, lo cual es un 48%, mientras que en el Senado de la República son 63 de los 128 escaños, es decir, el 49% los ocupados por mujeres. La actual proporción de legisladores federales coloca a nuestro país en el primer lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con el mayor porcentaje de mujeres en los parlamentos y en el cuarto a nivel mundial. Aún así, existen obstáculos a los que se enfrentan las mujeres cuando se trata de cargos uninominales,
como por ejemplo la gubernatura de una entidad, ya que solo 2 de los 32 titulares del Poder Ejecutivo local son mujeres, lo que representa apenas 6.25 de las gubernaturas. Como sabemos, Suecia se encuentra entre los primeros 10 lugares de los países más desarrollados, y México, a pesar de contar con una igualdad de género en la política, sigue siendo un país tercermundista, lo cual nos hace pensar que las personas que están posicionadas en estos cargos no están cumpliendo su función, haciendo imposible visualizar un crecimiento político y económico. El liderazgo político es detentado por aquella persona o sociedad que reúne las calidades de conductor, integrador, articulador, conocedor, protector y encausador del pueblo, según un modelo valorativo determinado. El liderazgo político de Suecia se basa en mantener la confianza en que todos tomarán responsabilidad en la parte que les toca de la cadena del negocio. Este modelo se basa en que los demás cumplirán porque y solo así se podrá abarcar todos los aspectos que por su amplitud y cambio constante ya escapan al control de una sola persona. En la clasificación del liderazgo político, las primeras 5 posiciones las ocupan Suecia, Islandia, Eslovenia, Finlandia y Dinamarca. Islandia y Suecia son los países con mayor porcentaje de parlamentarias, aunque los demás han avanzado en el camino hacia la paridad desde 2006 son Eslovenia, México, Italia y Francia. Tal vez las principales virtudes del modelo político y desarrollo económico de Suecia han sido la planeación y coherencia en la instrumentación de los programas gubernamentales con una visión de largo plazo. Suecia es sin duda uno de los países que ha alcanzado mayores niveles de desarrollo político, económico, social y tecnológico. El modelo de bienestar social sueco es ampliamente reconocido por la comunidad internacional como ejemplo de equidad social y crecimiento económico. El liderazgo de México hoy refleja una gran crisis que se ha situado bajo las siguientes condiciones. México ocupa el lugar 71 en Índice de Desarrollo Humano, el lugar 39 en el Índice Global de Competitividad, contabiliza a 2.201.778 desempleados, mientras que el 60% del empleo a nivel nacional se ubica en el sector informal. Asimismo, de los países miembros de la OCDE se cuenta con el promedio anual de mayor horas trabajadas, 2.237, y uno de los ingresos más bajos, lo que ocasiona que el 53% de la población, 64 millones de personas, vivan en condiciones de pobreza, con un salario mínimo de 80 pesos y una canasta básica per cápita de 87.51. Es decir, el salario mínimo está por debajo del valor de la canasta básica. Y por otro lado, hay gobernantes bastante preparados para ser líderes políticos, pero en su mayoría cuentan con niveles mínimos de estudios, en el peor de los casos un desinterés total por la población. Optimizar y enfocar tal condición determina la prosperidad y rumbo de las naciones, ya que éstas prosperan cuando se crean mecanismos efectivos para filtrar las posiciones de poder a personas que buscan satisfacer un solo interés personal o que utilizan el poder para perpetuarlo. Con todos estos datos se puede poner muy abajo en México en cuanto a liderazgo político positivo, todo lo contrario de Suecia, que cada vez más va innovando sobre nuevos modelos de liderazgo y cómo hacer que se cumplan para seguir siendo el país que es hoy. En conclusión, nos hemos dado cuenta que Suecia comparte características pero también diferencias con México, al igual que nos percatamos que Suecia cuenta con un gran liderazgo y que se ve reflejado en su desarrollo, que han sabido utilizar de manera efectiva la participación de la mujer, generando así una buena organización política y una buena democratización, haciendo que funcione todo de manera correcta. En cambio, México, aunque sí hay participación de la mujer políticamente, se encuentra en una crisis por el liderazgo político, afectando la democratización y a la organización política.